Me quedé dormido en la parada de autobús. Nunca lo volveré a hacer. Había sido un día tan largo, tan cansado, tan ocupado. Desperté muy temprano en la mañana para salir de casa y durante todas las horas estuve arreglando algunos asuntos para la universidad. Papeles, papeles y más papeles, certificados, fotos, recibos, además de un montón de mierda que sinceramente no tiene sentido para mí. También tuve que ir al banco e incluso aproveché para ir al centro comercial para comprar algo de ropa. El hecho es que al momento en que finalmente me iba a ir a mi casa, ya eran las 5:30 de la tarde aproximadamente. Con esto el cielo se había tornado nublado, con infinidad de nubes negras surcando mi vista y avecinando una lluvia. Justo como lo pensé, gotas de agua comenzaron a caer suave y lentamente. Entonces, en cuestión de minutos, mientras yo iba en camino a la parada de autobús, es que aquellas suaves gotas de agua aumentaron velozmente hasta que una lluvia fuerte llegó para quedarse. En este punto yo me encontraba corriendo con mis bolsas de ropa y mi mochila intentando escapar de la lluvia y llegar lo más pronto posible a la parada de autobús. No pude evitar quedar empapado. Y para cuando llegué a la parada de autobús, noté que había otras 2 personas esperando. Me senté en la silla junto a ellos a esperar para cuando llegase mi ruta. Allí finalmente pude refugiarme del diluvio, además que me puse lo más cómodo posible. Solté mi mochila junto con mis bolsas para ponerlas en el suelo bajo mis piernas. Después me recosté en el espaldar de la silla. Joder, me encontraba tan cansado, tan adormecido y además tan aliviado de finalmente poder descansar mi adolorido cuerpo en algún lugar, que sin darme cuenta poco a poco me fui quedando dormido allí mismo, mientras en mis oídos solo entraba el sonido incesante de las gotas de agua chocando con el suelo y las superficies. Tenía frío por mi ropa mojada, pero eso no me importó. Todo lo que quería hacer era tomar solo un pequeño descanso. Estoy seguro que al entrar al mundo onírico tuve algún sueño. Interactué con el entorno irreal de mi mente somnolienta, pero como comúnmente me suele pasar. No recordé nada de este sueño para cuando abrí mis ojos y mi conciencia despertó. Al principio fue calmado, aclaré mis pesados ojos para después parpadear con alivio. La tranquilidad que sentí exponencialmente se fue disipando. Todo lo que veía era una ciudad, mi ropa de salida, las bolsas y la mochila, la estructura del pequeño lugar en el que me encontraba, la parada de autobús. Ya no estaba lloviendo, era de día. Y estaba solo allí. No puede ser posible. Fue lo primero que pensé al estar totalmente consciente, recordando lo que hice antes de caer dormido y dándome cuenta que mi ruta ya se había ido con las 2 personas que estaban conmigo. Los maldije por no despertarme y me maldije a mí mismo por cometer el error de dormirme. Sin embargo, nada de eso importaba ya, pues entonces cosas que fui notando a mi alrededor me fueron extrañando y confundiendo. Levanté de la silla de la parada de autobús y visualicé todo. No sé si alguna vez has tenido algún sueño en donde sientes y percibes que el cielo está mucho más cerca de ti, más cerca al suelo. Esos sueños en los que el cielo parece estar tan abajo que si te vas a la azotea de un edificio lo suficientemente alto puedes llegar a tocar las nubes. Eso fue precisamente lo que sentí. Me sentí con mi cuerpo tembloroso como cuando tienes miedo a las alturas y te encuentras en algún lugar muy alto. Comencé a caminar más y me di cuenta que mis pasos estaban pesados. El cielo, por cierto, estaba de un tono rosa con nubes blancas y otras ligeramente anaranjadas. Yo estaba sumamente confundido y llegué a pensar que todo se trataba de que aún me encontraba durmiendo. Decidí hojear la hora en mi teléfono celular, pero este no encendió, lo cual me extrañó mucho más. No sabía cuánto tiempo había estado allí dormido, entonces un hecho que al principio dejé pasar pero que ahora era muy evidente es que no pude escuchar o sentir la mínima presencia de algún ser humano cerca. Me sentí realmente solo, aun cuando recordaba que antes la ciudad estaba inundada de personas que iban y venían. Las voces y los pasos de la muchedumbre ajetreada de los alrededores ya se habían ido. Seguí caminando y caminando, mirando a todas direcciones, y de pronto noté que los edificios estaban más altos, como si hubieran crecido de la noche a la mañana. Pero no solo eso, sino que parecían más antiguos, con grietas en las paredes y ventanas rotas que antes no estaban allí. Me detuve en una esquina y miré hacia atrás. La parada de autobús seguía allí, pero ahora parecía lejana, como si hubiera caminado kilómetros en cuestión de minutos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Intenté gritar, pero mi voz sonaba ahogada, como si el aire estuviera espeso. Entonces lo vi. Al final de la calle, una figura borrosa, como una sombra humana que se movía lentamente hacia mí. Al principio, pensé que era alguien normal, quizás otro perdido como yo,
pero cuanto más se acercaba más me daba cuenta de que no era humano. Su forma era irregular, los brazos demasiado largos, colgando como si no tuvieran huesos, y la cabeza inclinada, de una manera imposible. Me quedé congelado, el pánico subiendo por mi garganta. Intenté correr, pero mis piernas pesaban como plomo, como si el suelo me succionara. La figura se detuvo a unos metros, y aunque no tenía rostro claro, sentí que me observaba. Un frío helado me recorrió la espalda y un susurro llegó a mis oídos, no con palabras, sino con un sonido gutural, como un lamento lejano. Corrí, o al menos lo intenté. Giré en una esquina y entré en un callejón que no recordaba haber visto antes. Las paredes estaban cubiertas de una especie de musgo negro que parecía palpitar, como si estuviera vivo. Mi respiración era agitada y el sudor se mezclaba con la lluvia que aún goteaba de mi ropa. Miré atrás. La figura no me seguía, pero el callejón parecía cerrarse, las paredes acercándose lentamente. Saqué mi teléfono de nuevo, lo golpeé con fuerza, pero nada. La pantalla estaba negra, pero por un segundo juré ver un reflejo en ella. Mi propio rostro, pero con ojos vacíos, como pozos negros. Salí del callejón tambaleándome y me encontré en una plaza que parecía familiar, pero distorsionada. La fuente en el centro estaba seca y las estatuas de los héroes locales tenían expresiones de terror congeladas, como si hubieran visto algo horrible. Me senté en un banco jadeando, tratando de racionalizar. Esto es un sueño, tiene que ser un sueño, me repetí. Me pellizqué el brazo con fuerza, pero el dolor era real, demasiado real. Entonces oí pasos, lento, deliberados. Levanté la vista y allí estaban de nuevo, no una sino varias figuras. Sombras alargadas que se movían al unísono rodeándome. Susurraban mi nombre, o al menos eso creí oír. Juan, ven, quédate. Intenté levantarme, pero una mano invisible me sujetó el hombro. Era fría, huesuda, como garras. Grité, y esta vez mi voz salió, pero en lugar de eco se absorbió en el aire. Las figuras se acercaron, sus formas contorsionándose, revelando rostros que no eran rostros. Bocas abiertas en sonrisas eternas, ojos que brillaban con un rosa similar al cielo. Una de ellas extendió un brazo hacia mí y sentí un tirón, como si me arrastraran hacia ese mundo. Luché, pateando, arañando el aire, pero era inútil. Mi visión se nubló y todo se volvió rosa. Desperté de golpe en la parada de autobús, empapado no solo por la lluvia, sino por sudor frío. La tormenta había pasado, era de noche ahora, y el autobús de mi ruta se acercaba. Las dos personas que estaban antes me miraban extrañadas, como si hubiera estado gritando en sueños. Subí temblando sin mirar atrás. Pero desde entonces, cada vez que paso por esa parada veo el cielo rosa en mis pesadillas y siento esas garras en mi hombro. Nunca más me duermo en público. Nunca. Pero espera, eso no es todo. Días después, revisando fotos en mi teléfono, que milagrosamente funcionó de nuevo, encontré una imagen borrosa tomada sin que yo la recordara. La parada de autobús bajo un cielo rosa, con una sombra alargada detrás de mí. La borré inmediatamente, pero sé que está allí, esperando que vuelva a cerrar los ojos. Pasaron las semanas y traté de olvidar todo. Me dije a mí mismo que había sido una alucinación causada por el estrés, el cansancio acumulado de la universidad y la lluvia que me había calado hasta los huesos. Volví a mi rutina. Clases por la mañana, estudio en la biblioteca por la tarde y alguna salida con amigos por la noche. Pero el mundo rosa no me dejaba en paz. Comenzó con pequeños detalles. En el metro veía reflejos en las ventanas que no eran míos, ojos vacíos mirándome desde el vidrio sucio. En la calle, las sombras de las personas parecían estirarse, más de lo normal, como si intentaran alcanzarme. Una noche, mientras caminaba a casa después de una fiesta, sentí un frío familiar en la nuca. Miré al cielo. Y allí estaba, un tono rosa sutil, como si el atardecer se hubiera filtrado en Maitesens, la oscuridad. Aceleré el paso, pero las calles parecían alargarse como en aquel sueño. Llegué a mi apartamento jadeando. Cerré la puerta con llave y me recosté en la cama, tratando de calmarme. Esa noche el sueño volvió. Estaba de nuevo en la plaza distorsionada, rodeado de figuras. Esta vez hablaban con voces claras. Juan, te hemos marcado. El rosa es tu hogar ahora. Desperté gritando y mi compañero de habitación, Carlos, entró corriendo. Tío, ¿qué te pasa? Pareces un fantasma. Le conté todo, esperando que se riera, pero su expresión se ensombreció. Eso suena como la leyenda de la parada olvidada,
Mi abuelo me contaba historias de gente que se dormía allí y desaparecía por días, volviendo cambiados. Intrigado y aterrorizado, decidimos investigar. Al día siguiente fuimos a la biblioteca municipal y buscamos en los archivos viejos. Encontramos artículos de periódico de décadas atrás. Hombre desaparece en parada de autobús. Reaparece. Una semana después, hablando de un mundo rosado. Mujer encontrada en estado catatónico murmura sobre sombras con brazos largos. La parada tenía una historia oscura. Se construyó sobre un antiguo cementerio indígena, donde se decía que las almas inquietas abrían portales a otros reinos. Carlos sugirió ir allí de día, para confrontar el miedo. No seas idiota, le dije. Pero al final accedí. Llegamos. A la parada al mediodía, el sol brillaba. Todo parecía normal. Me senté en la misma silla, sintiendo un escalofrío. ¿Ves? Nada, dijo Carlos. Pero entonces el cielo se nubló rápidamente y un tono rosa tiñó las nubes. De repente, el mundo se distorsionó otra vez. Los edificios crecieron, las grietas aparecieron y Carlos no estaba. Grité su nombre, pero el aire ahogaba mi voz. Las figuras emergieron de las sombras, más numerosas, más agresivas. Una de ellas se acercó, su boca sonriente susurrando. Trajiste a otro. Bienvenido de nuevo. Corrí, pero el suelo me succionaba. Encontré a Carlos en la plaza, sentado, en el banco, con ojos vacíos. Juan, quédate, es hermoso aquí. Lo sacudí, pero su piel estaba fría como hielo. Luché por despertarme, pellizcándome, golpeándome, hasta que todo se volvió rosa de nuevo. Desperté en la parada con Carlos, a mi lado mirándome confundido. ¿Qué? Solo cerré los ojos un segundo. Pero yo sabía que no había sido un segundo. En su teléfono había una foto nueva. Nosotros dos bajo un cielo rosa con sombras detrás. La borré, pero el daño estaba hecho. Ahora ambos lo vemos en nuestras pesadillas. El rosa se filtra en la realidad más cada día. Ayer, en clase, el profesor mencionó un cielo extraño que vio. Creo que se está expandiendo. Si te duermes en público, si ves rosa en el cielo, corre, porque ellas te están esperando y una vez que te marcan, nunca te dejan ir. Pero la pesadilla no terminó allí. Comenzaron a suceder cosas peores. Una tarde, mientras estaba en el supermercado, sentí las garras en mi hombro de nuevo. Me giré, y allí estaba una figura disfrazada de persona normal, pero sus brazos colgaban demasiado bajos. Huí, dejando la compra atrás. Carlos empezó a actuar raro. Hablaba solo, murmuraba, «Ven, quédate». Le pregunté y me confesó que en el sueño le habían prometido paz eterna en el mundo rosa. «Es mejor que esto, Juan. No hay dolor, no hay cansancio». Intenté llevarlo a un psicólogo, pero el doctor nos miró y dijo, «He visto casos como este antes. La maldición de la parada. No hay cura, solo resistencia». Investigamos más. Encontramos un foro en línea donde gente compartía experiencias similares. Uno contaba cómo su hermano desapareció para siempre después de dormirse allí. Otro decía que el portal se abre cuando estás vulnerable y las sombras son guardianes de un reino olvidado. Decidimos intentar cerrar el portal. Ridículo, lo sé, pero desesperados. Fuimos de noche con sal, cruces y todo lo que leímos en internet. La parada estaba vacía, el cielo negro. Nos sentamos esperando. Entonces el rosa apareció. El mundo cambió y las figuras nos rodearon. «No podéis cerrar lo que está abierto en vuestras mentes», susurraron. Luchamos arrojando sal, gritando, oraciones. Por un momento el rosa se desvaneció, pero volvieron más fuertes. Despertamos en el hospital. Un testigo nos encontró inconscientes en la parada. Los doctores dijeron que habíamos tenido un episodio colectivo, pero sabíamos la verdad. Ahora evito dormir. Tomo café, pastillas, lo que sea. Carlos se rindió. Anoche me dijo, «Me voy, con ellas». Lo encontré esta mañana desaparecido. Su teléfono tenía una foto. Él en la plaza, sonriendo con ojos rosa. «Estoy solo ahora, y el rosa me llama. Si lees esto, no te duermas en la parada, porque si lo haces te unirás a nosotros, aún. Hay más». Después de la desaparición de Carlos, la policía me interrogó. Les conté la verdad, pero me miraron como a un loco. «No hay evidencia de foul play», dijeron. Pero yo encontré una nota en su habitación. «El rosa es eterno. Ven». Comencé a ver las figuras en todas partes. En el espejo del baño, en las sombras de mi habitación, incluso en las fotos de mi teléfono que se toman solas.
Intenté mudarme, pero el rosa me sigue. En la nueva ciudad hay una parada similar y el cielo se tiñe igual. Conocí a una chica en la universidad, Ana. Le conté mi historia y sorprendentemente me creyó. Mi abuela hablaba de el veil rosa, un velo entre mundos donde las almas perdidas vagan. Juntos buscamos un ritual antiguo en libros prohibidos de la biblioteca. Encontramos uno. Para cerrar el portal, debes ofrecer algo tuyo al rosa. Fuimos a la parada original, de noche. El cielo se volvió rosa inmediatamente. Las figuras aparecieron, incluyendo una que parecía Carlos, con brazos largos. Juan, únete. Ana cantó el ritual. Yo ofrecí mi sangre cortándome la palma. El mundo tembló. El rosa se agrietó como vidrio, pero no funcionó del todo. Las figuras retrocedieron, pero sentí un tirón en mi alma. Ahora parte de mí está allá. Veo el mundo rosa en vigilia, superpuesto a la realidad. Ana desapareció esa noche, su último mensaje. Lo siento, me llevaron. Estoy solo, marcado para siempre. Si sientes cansancio en una parada, resiste. El rosa espera, y es hambriento. Semanas después empecé a oír voces en mi cabeza, susurros guturales que me guían. Me llevan a lugares oscuros, donde veo a otros durmiendo en bancos y siento el impulso de no despertarlos. ¿Soy uno de ellos? ¿Ahora? El otro día vi a un hombre en la parada, cabeceando. Lo dejé. Al día siguiente desapareció. Las noticias lo llaman otra vanishing. Sé la verdad. El rosa se expande gracias a mí. Intento pelear, pero el cansancio es abrumador. Tal vez la próxima vez que cierre los ojos me quede allí para siempre. No duermas. No dejes que te marque. El final no es el final. Es el comienzo de algo peor.